Queridos hermanos y hermanas, estamos comenzando de esta manera con nuestra vigilia eucarística en preparación a la solemnidad de Corpus Christi. Y lo hacemos, por cierto, orando, poniéndonos en la presencia santa de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quisiéramos invitarles a disponer el corazón en este momento de oración al que queremos invitarles para comenzar con un corazón bien preparado y bien dispuesto la celebración precisamente del principal misterio de nuestra fe, como es la Eucaristía. Y para ello, pues, esta vigilia eucarística en preparación a esa solemnidad. Serenemos pues nuestro corazón en este momento y pidamos al Señor que nos dé el don de piedad y también que nos dé el don de la paz para así poder sintonizar con este momento presente y vivirlo como algo verdaderamente especial para nosotros. Vamos a escuchar la proclamación del Evangelio según San Juan. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí, diciendo: ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, queridos jóvenes de nuestra comunidad parroquial, queridos hermanos adultos que se suman a esta transmisión de nuestra vigilia eucarística en preparación a la solemnidad de Corpus Christi. Hemos querido comenzar con la lectura de este Evangelio porque encierra una gran verdad, una verdad que ha de ser acogida y asimilada y aceptada desde el don de la fe. Cristo Jesús se presenta a sí mismo como el pan vivo bajado del cielo, como el verdadero pan de vida. Y nos dice con toda claridad que el que come su carne y bebe su sangre permanece en íntima comunión con Él. Y el Señor también, por cierto, con aquel que lo consume. Es por lo tanto un acto de verdadera entrega el que Jesucristo ha realizado. Acto que se comprende desde el día Jueves Santo y Viernes Santo en íntima comunión. El Jueves Santo en la institución de la Eucaristía y el Viernes Santo en donde Cristo Jesús entrega
su cuerpo y derrama su sangre para nuestra salvación. Y es allí, por lo tanto, en donde particularmente el Evangelio según San Juan nos enseña esta inmensa verdad, que el que come la carne de Jesucristo el Señor y bebe su sangre, vive de vida eterna. Y esto encierra una promesa por parte de Jesús. Y esta promesa dice relación con vivir eternamente después de que Él resucite a aquellos que comieron su carne y bebieron su sangre. Es una promesa hecha por el Señor. Una promesa que quizás no logramos entender por completo desde la luz de la razón. Sin embargo, la luz de la fe como don nos permite aceptar y acoger esta maravillosa promesa en nuestra vida, en nuestro corazón. Desde allí, por lo tanto, queremos invitarles en esta noche a introducirnos en este maravilloso misterio de la presencia real de Cristo Jesús en la Eucaristía. Pues esto es lo que confesamos, que Jesús está verdadera, real y sustancialmente presente en las especies eucarísticas de pan y vino consagradas por la efusión del Santo Espíritu de Dios. Y esto es para nosotros ocasión de gozo y alegría, porque el mismísimo Dios hecho hombre se ha convertido también en alimento y en prenda de salvación para nosotros. Les invito pues, hermanos y hermanas, queridos jóvenes y adultos de nuestra comunidad parroquial El Buen Pastor, a que sigamos meditando y profundizando en este maravilloso misterio. Y para ello les quiero invitar a que escuchen con mucha atención lo que será la secuencia que se proclamará mañana en la misa solemne del Corpus Christi. Les invito a ir meditando en espíritu de piedad y de contemplación esta hermosa secuencia que nos va entregando una serie de datos todos alusivos a la presencia de Cristo Jesús en la Eucaristía. Glorifica, Sión, a tu Salvador, aclama con himnos y cantos a tu jefe y tu pastor. Glorifícalo cuanto puedas, porque Él está sobre todo elogio y nunca lo glorificarás bastante. El motivo de alabanza que hoy se nos propone es el pan que da la vida. El mismo pan que en la cena Cristo entregó a los 12 congregados como hermanos. Alabemos ese pan con entusiasmo, alabémoslo con alegría, que resuene nuestro júbilo ferviente. Porque hoy celebramos el día en que se renueva la institución de este sagrado banquete. En esta mesa del nuevo Rey, la Pascua de la nueva alianza pone fin a la Pascua antigua. El nuevo rito sustituye al viejo. Las sombras se disipan ante la verdad. La luz ahuyenta las tinieblas. Lo que Cristo hizo en la cena, mandó que se repitiera en memoria de su amor. Instruidos con su enseñanza, consagramos el pan y el vino para el sacrificio de la salvación. Es verdad de fe para los cristianos que el pan se convierte en la carne y el vino en la sangre de Cristo. Lo que no comprendes y no ves es atestiguado por la fe, por encima del orden natural. Bajo la forma del pan y del vino, que son signos solamente, se ocultan preciosas realidades. Su carne es comida y su sangre bebida, pero bajo cada uno de estos signos está Cristo todo entero. Se lo recibe íntegramente, sin que nadie pueda dividirlo, ni quebrarlo, ni partirlo. Lo recibe uno, lo reciben 1000, tanto estos como aquel,
sin que nadie pueda consumirlo. Es vida para unos y muerte para otros. Buenos y malos todos lo reciben, pero con diverso resultado. Es muerte para los pecadores y vida para los justos. Mira cómo un mismo alimento tiene efectos tan contrarios. Cuando se parte la hostia, no vaciles. Recuerda que en cada fragmento está Cristo todo entero. La realidad permanece intacta, solo se parten los signos, y Cristo no queda disminuido ni en su ser ni en su medida. Este es el pan de los ángeles, convertido en alimento de los hombres peregrinos. Es el verdadero pan de los hijos, que no debe tirarse a los perros. Varios signos lo anunciaron: el sacrificio de Isaac, la inmolación del Cordero Pascual y el maná que comieron nuestros padres. Jesús, buen pastor, pan verdadero, ten piedad de nosotros, apaciéntanos y cuídanos. Permítenos contemplar los bienes eternos en la tierra de los vivientes. Tú, que lo sabes y lo puedes todo, tú que nos alimentas en este mundo, conviértenos en tus comensales del cielo, en tus coherederos y amigos, junto con todos los santos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, de esta manera estamos comenzando pues nuestra vigilia eucarística en honor a Jesús sacramentado y en preparación a la solemnidad de Corpus Christi. Les invitamos a continuación a los jóvenes a que puedan comenzar la tanda de temas alusivos a esta solemnidad mediante la aplicación Zoom, y por su parte con los adultos permaneceremos en este mismo lugar, en esta plataforma de Facebook, para continuar entonces con el primer tema de esta noche relativo a los adultos, como es lo relacionado con los fundamentos bíblicos de la Eucaristía. Les invitamos entonces a que hagamos una pequeña pausa, a que puedan conectarse nuevamente dentro de 5 minutitos, y así entonces comenzamos ya con nuestra vigilia eucarística. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, hogares y comunidades, sobre sus enfermos y permanezca para siempre. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Queremos invitar en este momento a preparar y disponer el corazón para el primer tema de esta noche, que dice relación con los fundamentos bíblicos de la institución de la Eucaristía. Y es así que el Padre Juan Carlos Ayala asumirá este tema, y es él quien precisamente nos introducirá en este misterio a partir de la Sagrada Escritura. Les invito entonces a comenzar con este primer tema, y lo hacemos, por cierto, invocando al Espíritu Santo, cosa que hará el Padre Juan Carlos a continuación con una oración. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Vamos a iniciar este tema, fundamentos bíblicos de la Eucaristía,
pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo del cielo, ayúdanos con tu Espíritu Santo para que podamos comprender, agradecer, profundizar en el misterio de la Eucaristía, que es el sacramento de la vida eterna, es el sacramento que nos comunica con tu Hijo Jesucristo íntimamente. Ayúdanos con tu Santo Espíritu. Esto te lo pedimos, Padre, en nombre de Jesús, tu Hijo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas, en este tema vamos a reflexionar desde la Sagrada Escritura sobre la más sublime de las oraciones, que es la Eucaristía, porque ella es el culto más sublime que se le puede ofrecer a Dios, porque en ella la humanidad le ofrece al Padre de los cielos nada menos que a su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y divinidad. Para desarrollar este tema sobre los fundamentos bíblicos de la Eucaristía, nos tenemos que remontar allá en el libro del Génesis, donde aparece un sacerdote en los tiempos de Abraham que se llamaba Melquisedec, y él anticipó el culto que se le daría a Dios en la nueva alianza, o sea, en el Nuevo Testamento. Y esto en un tiempo en que todos los sacerdotes ofrecían a Dios el sacrificio de un animalito, Melquisedec ofrecía a Dios pan y vino. Y eso usted puede verlo en el libro del Génesis, capítulo 14, versículos 18 al 20. Después, hermanos, hermanas, para que vayamos entendiendo todo esto, ese es el culto que se anticipa en la persona de este sacerdote Melquisedec, que ofrece al Señor pan y vino. San Juan Bautista, después, ya iniciándose el Nuevo Testamento, la Nueva Alianza, reconoció a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 29, y también en el mismo capítulo 1, en los versículos 35 al 37. Entonces Jesús en la cruz se ofreció a sí mismo como sacrificio por amor a nosotros, para que por su sangre derramada fuéramos lavados y todos nuestros pecados fueran perdonados. Es lo que nos recuerda la carta a los Romanos en el capítulo 5, versículos 6 al 11, y también la primera carta de Juan en el capítulo 1, versículos 7 al 9, y también el libro del Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 5. Como oveja fue llevado al matadero, nos va a decir Isaías en el Antiguo Testamento, en el capítulo 53, versículo 7. Cosa que corroboran los hechos de los apóstoles, en el capítulo 8, versículos 32 al 35. Entonces, hermano, hermana, Jesús, al ofrecerse en la cruz, realiza el último de los sacrificios cruentos y el sacrificio más grande y sublime de todos, pues su eficacia va a ser mayor que todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Por eso el autor de la carta a los Hebreos nos dice que su sangre, la de Jesús, clama al Padre mejor que la sangre de Abel. Hebreos capítulo 12, versículo 24. Porque la sangre de Abel
clamaba a Dios justicia por su asesinato y justa sentencia para su asesino, su hermano Caín. En cambio, la sangre de Cristo, Señor nuestro, clama por la remisión de todos nuestros pecados y por el perdón de todos los pecadores. Clama perdón para todos los hombres y mujeres que creyendo en Él y confiando en su sacrificio redentor en la cruz, humildemente se arrepienten y reconociéndose pecadores como el publicano, con sincero dolor en el corazón, confiesan sus pecados con tal de ser lavados con la sangre del Cordero. Ser lavados con la sangre del Cordero que es Jesucristo. En Apocalipsis, en el capítulo 7, versículo 14, y en el capítulo 22, versículo 14 también se nos recuerda esta realidad. Por eso, para hacer posible todo esto, para redimirnos del pecado y de la muerte, y darnos el perdón y la vida eterna, antes de asumir su pasión y su muerte voluntariamente aceptada, el Señor se reunió con sus discípulos en la última cena, y tomando un pan, dio gracias a Dios, lo partió y se los dio diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y luego tomó una copa con vino, dio gracias nuevamente a su Padre y se la dio diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. O sea, en aquella cena el Señor estaba adelantando su sacrificio redentor en la cruz que se iba a realizar al otro día, el Viernes Santo, y dándole gracias al Padre, lo ofrecía por todos y cada uno de nosotros, por nuestra salvación y la del mundo entero. En ese momento en que comulgaron por primera vez el cuerpo y la sangre del Señor, los discípulos comprendieron las palabras que antes había dicho Jesús y que muchos no habían comprendido. El que coma de mi carne y el que beba de mi sangre tendrá vida y vida eterna. Y así como el Padre vive, y yo vivo por el Padre, va a decir Jesús, el que me coma vivirá por mí. Estas palabras del Señor están en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, y usted las puede encontrar desde los versículos 51 al 57. Pero, para que nosotros también pudiéramos participar de aquello tan maravilloso que estaban participando los apóstoles, y pudiéramos recibir también esas promesas de vida eterna que el Señor había prometido para todo aquel que comiera de su cuerpo y bebiera de su sangre, les dijo: hagan esto en memoria mía, hagan esto en conmemoración mía. Y esas palabras las encontramos registradas en el relato de la Eucaristía que nos hace el Evangelio de San Lucas en el capítulo 22, versículos 19 al 20, y también que nos hace el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios,
capítulo 11, versículos 24 al 25. En ese momento, al decir estas palabras, el Señor a los apóstoles los consagró sacerdotes de la nueva alianza para que ofrecieran pan y vino como sacrificio a Dios, al igual como lo había hecho hace tanto tiempo en la época de Abraham, Melquisedec en el Antiguo Testamento, anticipando este culto del Nuevo Testamento, con aquella frase: hagan esto en memoria mía. Les dio el poder para que ellos ofrecieran su único sacrificio en la cruz, ofreciendo al Padre de los cielos el pan, que es su cuerpo entregado por nosotros, y el vino, que es su sangre derramada por nosotros para limpiar nuestros pecados. Por eso es que en estos tiempos ofrecemos a Dios pan y vino, porque el Señor lo mandó. Esa fue la tradición que recibimos de Él. Nos recuerda San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 23. Y al hacerlo, estamos ofreciendo el único sacrificio que realizó el Señor, el sacrificio que Él realizó por amor a nosotros en la cruz. Ese sacrificio del mismo Viernes Santo. No es que repetimos, sino que ese sacrificio lo traemos para acá y lo vivimos en cada Eucaristía, en cada misa. Entonces este sacrificio único, el del Señor, el Viernes Santo en la cruz, la liturgia lo trae para nuestro tiempo, así como la última cena lo llevó para el tiempo antes que aconteciera, lo adelantó un día. La misa no es realizar de nuevo aquel sacrificio, ni la simple repetición del mismo, sino traer para nuestro presente, para este tiempo, aquel único sacrificio en que el Señor se ofrece en el Calvario para la vida del mundo. En la misa nos transportamos espiritualmente en el tiempo y nos colocamos, al igual que María y que Juan, que estaban al pie de la cruz del Señor, nos colocamos nosotros también al pie de la cruz. Por todo esto que hemos dicho, a la misa en la Biblia se la llama de diferentes formas. Nosotros le decimos misa, porque terminaba el rito latino, missa est, o sea, ya la misa fue hecha, fue realizado este sacrificio de la nueva alianza, en que se ofrece a Dios ya no un animalito, sino pan y vino, que se van a convertir después de la consagración en el cuerpo y de la sangre de su Hijo. Por lo tanto, le ofrecemos a Dios su propio Hijo, que se sacrificó por nosotros el día Viernes Santo en la cruz. Y es ese sacrificio el que le ofrecemos a Dios, ese mismo que la liturgia lo hace presente para nosotros. Entonces, por todo esto que hemos dicho, en la Biblia se le llama de diversas maneras al sacramento de la Eucaristía, a la Santa Misa. Se lo llama la Cena del Señor, porque precisamente fue en la última cena donde el Señor la instituyó, la Eucaristía, y la celebró con sus discípulos por primera vez. Y nos han llegado a nosotros 4 relatos, los que aparece esta frasecita, hagan esto en conmemoración mía,
en Lucas y en Primera de Corintios, se llama la tradición testamentaria. Y en los otros dos evangelios, en Marcos y Mateo, que también está la cena del Señor, se le llama de tradición cultual. Y no aparece esa frasecita, hagan esto en conmemoración mía. Pero vemos por la carta de Pablo, que es anterior a los tres evangelios que hemos hablado, a Marcos, Mateo y Lucas, la Primera de Corintios fue escrita mucho antes, que la iglesia ya tenía esa tradición que hemos recibido del Señor, de celebrar esta cena. Por eso se le llama cena, porque fue en el contexto de la última cena donde el Señor instituyó la Eucaristía. Se le llama también Eucaristía, que en griego significa acción de gracias, porque en aquella última cena, y que fue la primera misa con sus apóstoles, el Señor dio gracias a Dios Padre al presentar el pan y el vino, al ofrecer su cuerpo y su sangre. Le dio gracias al Padre Eterno por aceptar su sacrificio, su cuerpo entregado, su sangre derramada, y por brindar gratuitamente por medio de este sacrificio el perdón y la vida eterna para todos los seres humanos. Entonces, tomando un pan, dio gracias, dice. Luego también tomando la copa con vino, el cáliz, esa era la copa, el cáliz, también dio gracias. Entonces, por eso se le llama Eucaristía, porque el Señor dio gracias. Se le llama también fracción del pan. Cena del Señor, Eucaristía, ahora fracción del pan. Y esto porque en la cena partió y compartió el pan con sus discípulos, los unió a sí mismo y también entre ellos por la comunión en el único pan partido y compartido, que es su propio cuerpo. Para todos los grupos semitas, árabes, judíos, toda esa familia étnica, la comida da vida, y los que comen la misma comida tienen la misma vida, y los que tienen la misma vida se hermanan. Esa es la costumbre que existe. Bueno, en esta comida el alimento es Jesús, y los que lo comen tienen la misma vida que Jesús y se hermanan en él. Jesús es el pan de vida, y no de cualquier vida, sino que de vida eterna. Por eso es que en los textos bíblicos eucarísticos, llamados de la tradición testamentaria, Lucas y 1 Corintios 11, el Señor manda a la comunidad que realice esta cena en conmemoración suya. ¿Para qué? Para que todos pudiesen recibir el pan consagrado que se convierte en su cuerpo y de esta manera alimentarse con el pan de vida eterna. Pero para recibirlo, San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, donde está hablando de la cena del Señor, de la Eucaristía, nos enseña que nos debemos acercar dignamente a comer y a beber del cuerpo y de la sangre del Señor. Y nos advierte que quien se acerca indignamente a comer del cuerpo y a beber de la sangre de Jesús, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor y come y bebe su propia condenación. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 27 al 32. Entonces, fracción del pan. Liturgia eucarística, porque es el acto de adoración y de acción de gracias más grande,
ofrecido a Dios a través de su Hijo Jesucristo. La liturgia trata del culto que se le tiene que dar a Dios, la latría, es decir, la adoración que solamente a Dios se le ha de dar. Por eso, que es idolatría cuando ese acto de adoración, o sea, de estimación, de valoración, de reconocimiento y de amor, se le da a alguien o a algo que no es el Dios verdadero. Es en esta cena donde de manera singularísima la comunidad cristiana adora a Jesús, el Hijo de Dios, presente en la hostia, en el pan consagrado, y por Él, con Él y en Él, al Padre en la unidad del Espíritu Santo, dándole todo honor y toda honra y toda gloria. Por eso que al presentarse a la asamblea este pan, cuando el celebrante lo levanta y dice, por Cristo, con Él y en Él, y este es el Cordero de Dios, todos deben darle adoración y gloria. Y quienes no sufren de ningún impedimento físico, han de colocarse de rodillas ante Jesús el Señor y por Él, con Él y en Él, adorar a Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo. Esto es lo que fundamentalmente nos quieren transmitir los textos bíblicos que nos narran la Eucaristía en los Evangelios de San Marcos y San Mateo, llamados los textos eucarísticos de la tradición cultual. En el Evangelio de San Marcos está en el capítulo 14, versículos 22 a 26, y en el Evangelio de San Mateo está en el capítulo 26, versículos 26 al 30. Es precisamente en estos dos relatos, en el contexto de esta cena eucarística, donde con Cristo se cantan los salmos para alabar y agradecer al Padre por todo lo acontecido, haber comido del cuerpo y haber bebido de la sangre de su Hijo, y alabarlo y bendecirlo también por todo lo que iba a acontecer y que esta cena ya anticipaba, que Él sería herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, que el castigo por nuestra paz caería sobre Él y que por sus heridas nosotros seríamos sanados, como lo canta el libro de Isaías en el capítulo 53, versículo 5. Entonces, estos dos evangelios de Mateo y de Marcos que nos transmiten la tradición cultural de la Eucaristía, cuando el Señor dice estas palabras sobre el pan y lo muestra, todos los apóstoles, porque estaban celebrando la Pascua, habían cantado los salmos, habían honrado a Dios, ahora le dan adoración y gloria al Padre a través del ofrecimiento de su Hijo Jesucristo en su cuerpo, y después al levantar el Señor el cáliz, lo mismo, le dan la adoración y la gloria al Padre, movidos por el Espíritu, por este sacrificio redentor de Jesucristo que iba a realizar al otro día, el Viernes Santo, en la cruz. Y por eso que, hermanos, hermanas, en esos momentos en que el Señor es levantado y en que nosotros damos gracias al Padre por su Hijo Jesucristo, por el cual hemos sentido todo su amor, hemos experimentado todo su amor, hemos vivenciado todo su amor, que consiste en que nuestros pecados todos sean lavados
y en que se nos regala la vida eterna, entonces es esta acción de gracias al Padre. Y por lo tanto, si no tienes un impedimento físico, colócate de rodillas y adora a Jesucristo, y por Él da gloria y gracias a Dios nuestro Padre, movido tú por el Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, estamos todavía reflexionando en la Eucaristía como acción de gracia. Por lo tanto, en la misa, todos juntos como hermanos, debemos dar gracias al Padre por todo, especialmente por habernos dado a su Hijo, y al Padre y al Hijo por habernos dado el don de su Espíritu. Y debemos dar gracias al Hijo y al Espíritu Santo por hacer posible que seamos hijos de Dios, y al Padre por habernos adoptado como verdaderos hijos e hijas suyos. Darle gracias al Espíritu Santo por sus 7 dones, por animarnos en la oración, por colocar en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestros labios buenos pensamientos, santos deseos y palabras inspiradas, y por darnos la fuerza para hacer toda obra buena. Darle gracias a Jesús por su sacrificio redentor, por su sangre derramada que nos limpia del pecado, por alimentarnos con su cuerpo y con su sangre, por hacernos miembros de su cuerpo que es la Iglesia, por enseñarnos su sabiduría en la cual recibimos palabras de eterna vida, de vida eterna. Darle gracias al Padre por toda la creación, por el amor con que ha hecho todas las cosas, por mi propia creación, por haberme llamado a la existencia y a la vida, por su providencia para conmigo, para con mis hermanos y para con toda criatura, pues por su divina providencia, hermano, hermana, Dios siempre nos cuida, a ti, a mí, a todos nosotros. Todo esto es la liturgia eucarística. Todo esto es acción de gracias. Todo esto es Eucaristía. Por eso que se llama Eucaristía. Porque por medio de Jesucristo, presente en el pan y en el vino consagrado, agradecemos al Padre, al mismo Hijo y al Espíritu Santo todo lo que ha hecho en nosotros y todo lo que nos han regalado. Hermanos, hermanas, espero que esta reflexión nos haga amar más la Santa Misa, la presencia real del Señor en la Eucaristía, verdadera, real y sustancial. Verdadera porque el Señor dijo en la cena, esto es mi cuerpo, y tomando el cáliz dijo, este es el cáliz de mi sangre. El Señor no dijo, esto simboliza mi cuerpo, simboliza mi sangre, sino es. Por lo tanto, el pan consagrado es verdaderamente el cuerpo de Cristo. El vino consagrado es verdaderamente la sangre de Cristo. Es real, porque aunque Jesús está presente de muchas maneras en el Evangelio, en la persona del pobre, cuando todos nos reunimos en su nombre, aquí la presencia es sustancial. ¿Qué significa eso? Que sea sustancial. Que en el pan y en el vino Jesús está presente todo entero, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y su divinidad. Y nosotros, hermanos, hermanas,
De esta manera experimentamos esa promesa del Señor. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí el Señor se ha quedado para nosotros en la Eucaristía. Y se cumple de verdad aquella profecía del profeta Isaías, y también en el libro del Deuteronomio, donde se habla del Emmanuel, del Dios con nosotros, Isaías. Y donde el Deuteronomio, que le decía a Israel, ¿qué nación hay tan grande que tenga al Señor su Dios tan cerca como lo tenemos nosotros al Señor nuestro Dios? Al Señor sea todo el honor, toda la gloria, todo el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanas y hermanos, continuamos entonces con el siguiente tema, que dice relación con la solemnidad de Corpus Christi. Para ello, al igual que en el tema anterior, quisiera invitarles a que sigamos orando, pidiendo al Señor que abra nuestro entendimiento y que encienda nuestro corazón, para que disipe así las tinieblas de la confusión y del error que puedan instalarse en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo del cielo, te pedimos humildemente en el nombre de Jesús, que envíes sobre nosotros tu Santo Espíritu, para que sea este mismo Espíritu el que nos ilumine, para que sea el mismo Espíritu Santo el que nos enseñe todo y nos recuerde todo, para que sea el mismo Espíritu Santo el que disipe las tinieblas del error y la confusión, para que sea el mismo Espíritu Santo el que haga arder nuestro corazón en deseos de estar en la presencia de Jesucristo el Señor, en el pan y el vino consagrados, su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanas y hermanos, comenzamos entonces con el siguiente tema, que dice relación con la solemnidad de Corpus Christi. Y para ello debemos remontarnos al siglo XIII de nuestra era cristiana, porque es precisamente en ese siglo que surge en Lieja, Bélgica, un movimiento eucarístico que tuvo gran importancia para la Iglesia. Es precisamente este movimiento eucarístico que nace en una abadía agustiniana, en la abadía de Cornillón, un movimiento en donde la Santa Juliana de Cornillón comienza un movimiento dentro de la Iglesia, desde Lieja, Bélgica, precisamente para dar a la Eucaristía un mayor realce y resaltar, por cierto, la importancia que ella tiene como sacramento de nuestra fe, en donde se hace presente Jesucristo el Señor en las especies de pan y vino consagrados por la efusión del Santo Espíritu, en donde está presente de forma real el Señor de señores y Rey de reyes. Es precisamente en este siglo XIII, en la abadía de Cornillón, que nace, repito, este movimiento eucarístico. Y este movimiento da
tres elementos para la posteridad en cuanto al ámbito de la liturgia, que incluso todavía nosotros utilizamos estos tres elementos o tres medios para adorar a Jesucristo de una manera mucho más profunda. Es precisamente en ese contexto del movimiento eucarístico que nace por vez primera la exposición del Santísimo Sacramento, es decir, lo que nosotros conoceremos luego como la hora santa o la adoración al Santísimo Sacramento del altar. Pero también se impulsa a partir de ese movimiento eucarístico otra costumbre que es la bendición con el Santísimo Sacramento del altar. También se introduce otra costumbre como es el uso de las campanillas durante la elevación del cuerpo y de la sangre del Señor dentro de la misa. Y por último, la fiesta por ese entonces del Corpus Christi. Vuelvo y repito, en el siglo XIII nace la Iglesia en Legia, Bélgica, un movimiento eucarístico que comienza a transmitir la necesidad de implementar algunas costumbres para poder adorar la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Y estas costumbres son la exposición del Santísimo Sacramento, la bendición con el Santísimo Sacramento, la incorporación de las campanillas en el momento de la elevación del pan y el vino consagrados dentro de la misa y la fiesta de Corpus Christi propiamente tal. Este movimiento, como ya decía, nace en Lieja, Bélgica, y es gracias a una inspiración que tiene una religiosa agustina llamada Juliana de Montcornillon, perteneciente a esta abadía de Cornillón que hemos señalado. Y es precisamente cuando esta religiosa tiene una visión que comienza a generarse y a gestarse todo este movimiento eucarístico. ¿En qué consistió esta visión? Esta religiosa, cuando estaba en oración y estudiando las obras de San Agustín y de otros santos, de repente se vio interrumpida en ese ejercicio intelectual y vio la luna llena, pero con una mancha negra o banda negra. Esta imagen se le presentó en distintas ocasiones y tiene dos interpretaciones. Una es que la luna llena es la iglesia misma y aquello negro es algo faltante en la iglesia, algo de suma importancia que la iglesia debía incorporar a su vida. Eso es una interpretación. Y la segunda es que la luna llena representa lo que llamamos nosotros el calendario litúrgico. ¿Y cuál es la interpretación allí? Que al calendario litúrgico le faltaba precisamente una celebración importante para que entonces el calendario llegara a su ciclo. Entonces es precisamente cuando esta religiosa llega a ser la priora de este convento ya señalado, que comienza a compartir estas visiones, primero con sus hermanas, las religiosas agustinas más cercanas a ellas, y luego transmite estas visiones al obispo del lugar y le pide a él y a algunos sacerdotes que hagan una suerte de investigación de índole teológica, precisamente para poder comprender en qué consistían estas visiones y descartar de que ellas se trataran de una tentación del demonio y confirmar, por lo tanto, que se trataba de la voluntad del Señor. Y es así entonces que veremos más adelante cómo se ve confirmado esto precisamente como un deseo de la voluntad del mismo Señor Jesús. Vemos entonces que el Señor
comienza a manifestarse a Santa Juliana de una manera extraordinaria, porque encuentra en ella precisamente lo necesario para que esta religiosa pueda iniciar este movimiento eucarístico que hemos dicho que nace en la Iglesia en el siglo XIII. Vemos entonces que el obispo del lugar acoge muy bien estas revelaciones privadas. El nombre de este obispo era Monseñor Roberto de Turet. Él era por entonces el obispo de Lieja y es a él, en primer lugar, como autoridad eclesiástica, a quien esta religiosa comparte sus visiones. Y es así entonces que este obispo celebró por aquella época, en el 1246, un sínodo, precisamente para acoger este movimiento eucarístico y este impulso de crear un espacio propicio para la adoración eucarística y reconocer, por lo tanto, de manera solemne la presencia de Jesús en el santo sacrificio del altar. Y es así entonces que por primera vez en la Iglesia, en 1247, es decir, al año siguiente del sínodo, se celebra esta hermosa fiesta de Corpus Christi, pero en primer lugar en Bélgica y luego en Alemania, pero todavía por entonces como una fiesta local de una iglesia particular, no todavía como una fiesta universal para toda la iglesia, puesto que eso es determinación, por cierto, de la autoridad del Santo Padre, el Papa. Entonces, en primer lugar, se celebra en 1247, primera mitad del siglo XIII, esta hermosa fiesta. ¿En qué fecha? Por entonces, el calendario litúrgico consideraba lo que conocíamos como la octava de Pentecostés. Es decir, después de Pentecostés, el domingo siguiente se celebraba todavía la efusión del Espíritu Santo. Nosotros en nuestro actual calendario litúrgico tenemos en el domingo siguiente a Pentecostés otra solemnidad que es la de la Santísima Trinidad, que fue introducida en el calendario litúrgico en el año 1334 por el Papa Juan XXII. Pero en el siglo XIII todavía no estaba esa solemnidad. Entonces, los historiadores dicen que la solemnidad de Corpus Christi se celebró por vez primera de forma local en Bélgica y también en Alemania en 1247 en el domingo de la octava de Pentecostés. Considerándose ese domingo de la octava de Pentecostés, es que la celebración se traslada para ese jueves, el jueves de la octava de Pentecostés, que para nosotros es el jueves después de haber celebrado la solemnidad de la Santísima Trinidad. ¿Y por qué la determinación fue que se celebrara en día jueves? Porque esto nos remonta al Jueves Santo, en donde Jesucristo instituye el sacramento de la Eucaristía y el sacerdocio. Y es allí precisamente, en el contexto de la Cena Pascual, celebración propiamente judía, que Jesucristo celebra por vez primera este sacramento y le da instrucciones a sus discípulos que lo repliquen en su nombre. Y es así entonces que se celebra, vuelvo y repito, por primera vez la solemnidad de Corpus Christi el día jueves de la octava de Pentecostés del año 1247 en Bélgica en primer lugar y luego en Alemania. Pues bien, hasta allí entonces, para poner en contexto de cómo fue que nació esta hermosa solemnidad al interior de la Iglesia y de cómo fue que el Señor inspiró a esta religiosa agustina, Santa Juliana
de Mont-Contrillon, de que iniciase pues este movimiento eucarístico. ¿Qué es lo que ocurre paralelamente a esta primera celebración del Corpus Christi? Un milagro eucarístico. ¿Dónde? En Italia, en Bolsena. Y precisamente esto es lo que viene a confirmar el deseo del Señor de que se celebre esta solemnidad. Porque el milagro de Bolsena tiene directa relación con la celebración de la Eucaristía. ¿De qué se trata este milagro? Un sacerdote joven dudaba acerca de la presencia real de Cristo Jesús en la Eucaristía, particularmente dudaba que en el momento de la consagración el pan y el vino se convirtieran en el cuerpo y en la sangre del Señor Jesús. Es decir, se instalaron en su mente y en su corazón precisamente las sombras del error y la confusión. Sombras que el Espíritu Santo finalmente disipó mediante este gesto extraordinario, esta acción extraordinaria que es el milagro de Bolsena. ¿Quién era el Papa por ese entonces? El Papa Urbano IV. ¿Qué ocurrió en ese milagro? El sacerdote, en el momento en que consagra el pan por la efusión del Espíritu Santo y lo eleva, ve cómo éste se convierte en carne viva y cómo el vino que está en el cáliz se convierte en sangre viva, el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Y entonces, cuando Él eleva la hostia consagrada, es decir, el cuerpo de Cristo, ésta comienza a chorrear sangre. Y se mancha en ese momento el corporal, que es una tela dividida en 9 partes, sobre la cual se realiza precisamente la presentación de las ofrendas y la consagración. Y ese corporal queda impregnado con las gotas de la sangre de Cristo Jesús. Y también algunas escalinatas del presbiterio quedan con esa sangre. Y es así que actualmente, a modo de reliquias, ese corporal y también esas piedras que fueron chorreadas, es parte de ese atrio que fue chorreado por la sangre del Señor, se conservan a modo de reliquias en Orvieto. Precisamente el Papa Urbano IV se encontraba en esa ciudad, en Orvieto, y es allí precisamente que él pide que se le lleven hasta su presencia estas reliquias para constatar este milagro eucarístico. ¿Cuándo se produjo este milagro eucarístico? En 1264, tan solo unos años después de que se celebrara por vez primera en Bélgica y Alemania la solemnidad del Corpus Christi. Y es allí entonces donde el Papa Urbano IV reconoce en ese hecho la confirmación de la voluntad del Señor de que esta celebración no se limite solamente al territorio de 1 o 2 países o de 2 iglesias locales o particulares, sino que se pueda extender esta celebración por toda la Iglesia universal. Y es así entonces que el año 1264, el 8 de septiembre, el Papa Urbano IV promulga una bula en donde deja claramente manifestada allí la intención de que esta solemnidad se incorpore en el calendario litúrgico como fiesta propia de la Iglesia y se celebre por todas partes. Sin embargo, el Papa Urbano IV muere a los pocos días de haber pronunciado esta bula. Un pequeño paréntesis muy importante. Cuando el Papa reconoce mediante esta bula la necesidad
de que esta solemnidad se celebre en toda la Iglesia, encarga a dos grandes santos de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura, que escriban el oficio propio para esa celebración. ¿Y qué ocurrió? Cuando Santo Tomás de Aquino entregó el trabajo que él había realizado, creando algunos himnos eucarísticos al Papa Urbano IV, y éste comienza a leerlos en voz alta, al mismo tiempo, San Buenaventura comienza a destruir, a romper lo que él había escrito, considerando con ese gesto que lo que estaba escuchando realmente reflejaba en profundidad el maravilloso misterio de la presencia real de Cristo Jesús. Y esto es lo que conocemos como un himno eucarístico, como es el Adoro-te Devote, escrito precisamente por Santo Tomás de Aquino. Ahora bien, como había dicho, el Papa Urbano IV muere a los pocos días de pronunciar esta bula. Muere el 2 de octubre de 1264. Y entonces esta solemnidad se ve truncada y, por lo tanto, no es él, sino que el siguiente pontífice quien finalmente da la promulgación para que se celebre en toda la Iglesia esta hermosa solemnidad. ¿Quién fue este? El Papa Clemente V. Él tomó este asunto en sus manos y en el Concilio General de Viena de 1311 ordenó una vez más la adopción de esta fiesta. Y en 1317 se promulga una recopilación de leyes y así se extiende la fiesta litúrgica a toda la Iglesia. Sin embargo, en la bula de Urbano IV y en las prescripciones de Clemente V no se habla todavía de la procesión de Corpus Christi, sino que solamente de la incorporación de esta solemnidad en el calendario litúrgico y de que se celebre con gran solemnidad en toda la Iglesia. Y es así entonces que en el siglo XIV recién se comienza a hablar acerca de la necesidad de hacer esta hermosa costumbre de la procesión con el Santísimo Sacramento como un aspecto importante de esta celebración. Y son los papas Martín V y Eugenio IV quienes lo promovieron en sobremanera, repito, este acto de piedad de la procesión eucarística. Sin embargo, con mayor fuerza aún, es en el Concilio de Trento que se promueve esta práctica piadosa de la procesión eucarística. Se nos dice que el Concilio de Trento declara que muy piadosa y religiosamente fue introducida en la Iglesia de Dios la costumbre que todos los años, determinado día festivo, se celebre este excelso y venerable sacramento con singular veneración y solemnidad, y reverente y honoríficamente sea llevado en procesión por las calles y lugares públicos. En esto los cristianos atestiguan su gratitud y recuerdan por tan inefable y verdaderamente divino beneficio por el que se hace nuevamente presente la victoria y triunfo de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como vemos, esta hermosa solemnidad de Corpus Christi está íntimamente ligada al movimiento eucarístico que nace en Bielja y por lo tanto es en ese lugar donde comienzan a darse una serie de costumbres eucarísticas en Lieja, Bélgica, en donde cobra gran protagonismo una religiosa agustina, como hemos dicho, como es Santa Juliana de Montcornillon. Es por lo tanto esta la ocasión
para que nosotros podamos atender a estos elementos propiamente históricos y podamos descubrir allí cómo es que el Señor Jesús se manifiesta de manera extraordinaria a ciertas almas sensibles en la iglesia para comunicarles su voluntad e intención. Esto ha ocurrido en muchas veces a lo largo de la historia de la iglesia. Un caso singular es lo que ocurre con Santa Margarita María Alacoque a propósito de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, a quien el Señor también se revela de una manera extraordinaria y hace ver, por lo tanto, la necesidad de que los fieles busquen en el corazón de Jesús, en su sacratísimo corazón, el consuelo y la paz, y descubramos que ese corazón ha sido traspasado por nuestros pecados. Así también es como en los siglos ya más cerca de nosotros, es como han nacido otras devociones, como el de la Divina Misericordia, y distintas celebraciones se han ido incorporando, por lo tanto, en el calendario litúrgico. Vemos, por lo tanto, cómo el Señor, que está vivo y que está presente en su iglesia, sigue hablando, se sigue comunicando y sigue manifestando su voluntad para que los fieles lo busquen y por lo tanto puedan encontrarlo. A este respecto, quisiera invitarles a que por un momento podamos pensar, a propósito de la contingencia sanitaria que estamos viviendo, en la forma en la cual quizás podríamos, desde nuestros hogares, celebrar esta hermosa solemnidad de Corpus Christi. Sabemos perfectamente que los templos, por motivos de fuerza mayor, por la autoridad sanitaria competente, no pueden estar abiertos para recibir a los fieles y celebrar presencialmente este que es el misterio de nuestra fe. Sin embargo, no podemos olvidar que el Señor nos inhabita. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están, pues, en nuestro propio interior. En el libro del Apocalipsis, Jesucristo nos señala abiertamente que está a la puerta de nuestro corazón golpeando, pidiéndonos abrir para entrar en nosotros y cenar con nosotros. Jesucristo permanece en su iglesia. Jesucristo permanece en nosotros y con nosotros. Pero en estos tiempos en los cuales la pandemia nos impide reunirnos presencialmente, físicamente, debemos ciertamente buscar distintos modos de poder adorarle. Una forma es como lo que hemos venido haciendo, mediante la celebración eucarística transmitida mediante distintas plataformas. Sin embargo, sabemos que eso no nos basta, no es suficiente. Queremos celebrar con verdadera fe y devoción y presencialmente el sacramento de nuestra fe. Sin embargo, esto por ahora no nos es posible. Pero esto no quita que cada uno en su altar familiar, si es que existe, y si no existe todavía es el tiempo propicio para crearlo, pueda establecer ese lugar como un lugar teológico, es decir, como un lugar de encuentro con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y poder orar, particularmente con los textos bíblicos propios de la solemnidad de Corpus Christi. Perfectamente podemos hacer una lección divina, leyendo la primera lectura, leyendo el Salmo y la segunda lectura, meditando también la secuencia propia de esta solemnidad de Corpus Christi y meditando, por cierto, el Evangelio, que es el que se proclamó en la oración inicial de esta noche, el Evangelio según San Juan, el discurso del pan de vida que encontramos en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Esta es también una forma en la cual ciertamente nosotros podemos penetrar en este misterio de nuestra fe
en este misterio de nuestra salvación, meditando la palabra de Dios y dejándonos iluminar por ella, instruir por ella y sobre todo consolar por ella en estos tiempos que nos afectan directamente y de tan distintas maneras. Otra forma, por cierto, es, por ejemplo, haciendo oración delante del crucifijo y pidiéndole al Señor Jesús que nos manifieste sus consuelos a partir de ese acto de veneración en donde Jesús se hace presente allí, en donde está representado precisamente en el momento mismo en el que ha entregado su vida para que nosotros tengamos vida. Por cierto, también mediante la celebración de la Eucaristía transmitida por las distintas plataformas, como he dicho, pero para ello es necesario una cosa. Es necesario orar antes de comenzar con la celebración de la Eucaristía transmitida por estos medios. ¿Por qué es necesario orar antes? Para que lo que allí se está transmitiendo no se convierta simplemente en un archivo audiovisual como otros tantos que nos llegan por estos días, ya sea por medio de Facebook, por medio de Instagram o por medio de WhatsApp y las distintas redes sociales. Y ese es ciertamente un riesgo que está latente y es quizás también una tentación que en lugar de vivir con verdadera disposición de espíritu la celebración eucarística, simplemente tomamos aquello como un evento más, como un archivo más entre otros tantos que nos llegan constantemente. Por ello, vuelvo y repito acerca de la necesidad, hermanas y hermanos, de orar antes de comenzar la celebración de la Eucaristía transmitida esta por las distintas plataformas. Y un consejo muy práctico, creo que puede ser muy bueno y es muy recomendable que cuando sigamos la celebración de la Eucaristía y la celebremos de esta nueva manera, lo hagamos como si estuviéramos presencialmente en el templo. En este sentido podemos transformar nuestro hogar, nuestra casa, en un verdadero santuario para Dios. De tal manera que la celebración de la Eucaristía sea vivida con los gestos y acciones propios de ella, como si estuviésemos en el templo. Es decir, cuando se nos invita a ponernos en la presencia de Dios, hemos de hacer el gesto y hemos de decir las palabras. Cuando se nos invita a ponernos en pie para escuchar el Evangelio, entonces lo mismo hacemos en casa. No permanecemos sentados, sino que nos ponemos en pie y con suma reverencia escuchamos pues lo que Jesucristo, el buen pastor, nuestro Maestro interior, tiene que decirnos mediante el Evangelio. Y cuando se produce la consagración, cuando se invoca al Espíritu Santo mediante el gesto de la epíclesis, es decir, el llamamiento que la Iglesia hace del Espíritu Santo para que descienda sobre las ofrendas de pan y vino, que se convertirán en el cuerpo y la sangre del Señor, en donde Él será presente también con su alma y su divinidad, allí también, por cierto, es sumamente recomendable que quien pueda hacerlo se ponga de rodillas en un acto de adoración o permanezca en pie para hacer este acto de adoración. Misma cosa cuando se nos invita al silencio después de la comunión espiritual. El deseo, sin lugar a dudas, de todos ustedes es la comunión sacramental, la comunión celebrada presencialmente. Sin embargo, no tenemos por estos días esa posibilidad. Por lo tanto, el medio de la comunión espiritual debe ser vivido también como si estuviéramos presencialmente en el templo y ha de celebrarse con la misma disposición personal.
preparando pues el corazón, para que así entonces el Señor Jesús, que no conoce límites y que puede llegar al corazón de todos sus servidores, pueda obrar en nuestra vida, pueda obrar en nuestro corazón y puedan producirse, por lo tanto, en nuestra alma los frutos y efectos que esperamos al celebrar de esta manera, de esta forma, la Eucaristía, que es el sacramento de nuestra fe. Les invito, por lo tanto, hermanas y hermanos muy queridos, a que acudamos a la reserva espiritual que cada uno de nosotros tiene, acudamos en este tiempo de dificultad, en este tiempo de carencias, en este tiempo en que no tenemos la oportunidad de celebrar presencialmente la Eucaristía, acudamos pues a esa reserva espiritual que guardamos en lo más profundo de nuestra alma, para que mediante esa reserva espiritual podamos mantenernos firmes en medio de las vicisitudes, en medio de este valle de lágrimas, en medio de tantas dificultades, para que cuando lleguen nuevamente los días en que los templos puedan abrir sus puertas, podamos venir a ellos y hacernos presente verdaderamente con entusiasmo, con fe y sobre todo con gran alegría. Pero esto, hermanas y hermanos, debe estar muy presente en nosotros. Esta es nuestra esperanza. No podemos dejarnos llevar quizás por la melancolía de lo que podría ser y no puede ser simplemente, sino que más bien hemos de dejarnos llevar por el deseo de que cuando podamos retornar a los templos, lo hagamos entonces con la fe, con la esperanza y con el amor que el Señor espera que lo hagamos. Este es un tiempo, por lo tanto, hermanas y hermanos, muy especial para nosotros. Podríamos decir que es una suerte de retiro prolongado, unos ejercicios espirituales prolongados en el tiempo, considerando que seguimos pues en este tiempo de cuarentena y por lo tanto la necesidad de resguardarnos a nosotros y a nuestras familias. Que sea por lo tanto este un tiempo para meditar mucho, para reflexionar respecto de la presencia real de Cristo Jesús. Aprovechemos todo tiempo que tengamos para hacer silencio, para escuchar al Señor en la oración y para poder contemplar este maravilloso misterio de su presencia real en la Eucaristía. Les invito pues, hermanas y hermanos, a que cada uno asuma un propósito para que así, respetando ese propósito, pueda unirse más íntimamente a su Señor, al Señor de señores y Rey de reyes, a Jesucristo, nuestro hermano y Maestro. Y podamos, por lo tanto, mediante estos santos propósitos, acercarnos mucho más a Jesucristo, que nos ama profundamente y que nos llama de forma constante a abrirle las puertas de nuestro corazón y a permanecer en íntima comunión con Él. Que las palabras del Evangelio según San Juan en el capítulo 6, que se nos ha citado en la experiencia anterior, en la temática de los fundamentos bíblicos de la institución de la Eucaristía, nos lleven precisamente a meditar este maravilloso misterio y a profundizar en él. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, y yo lo resucitaré en el último día. A Jesucristo el Señor sea siempre el poder, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.